versículo 1. Romanos 12, 1. Sí. Si me das un poquito monitor porque no me escucho. Sí. Romanos 12, 1. Sí. 1, 2, 3. Un poquito menos. Si no se va a decir. Un poquito menos. Menos. Sí. Sí, poquito menos. Sí. No tan poquito. Un poquito más. Sí. Sube un poquito. Ahí está bien. Más o menos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos, ¿cómo dice ahí? Amén. Sufridos en la tribulación, constantes en qué, amados? Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Diga conmigo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque nos permites escudriñar tu palabra. Nos permite, Señor, indagar las cosas referentes a nuestra salvación. En esta tarde, Señor, pido tu presencia en este lugar. En esta tarde pido tu unción en esta enseñanza. En esta tarde pido que abras los ojos de nuestro espíritu. Y, Señor, que podamos recibir dirección de tu palabra.
para vivir de la forma que tú pides, para hacerte agradable, Señor, para hacerte, Señor, tu pueblo escogido, tu especial tesoro entre las naciones. Señor, abre nuestros oídos en esta tarde. Señor, que nuestros oídos no sean oídos sordos, que nuestro corazón, Señor, no esté endurecido para oír tu palabra. Señor, quita toda somnolencia física y espiritual de nuestras vidas en esta tarde. Quita toda distracción de nuestros corazones, Señor, todo pensamiento que no corresponde a lo que tú estás queriendo hacer en esta tarde, Señor, sea anulado en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, yo rompo en este lugar, Señor, con toda distracción, con toda apatía espiritual, Señor, con toda frialdad, con toda ignorancia en nuestras vidas. Y pido que el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de Jehová esté sobre nosotros en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, son 3 capítulos que hablan de los dones del Señor. Son 3 grupos de dones. Hay dones ministeriales en Efesios capítulo 4. Hay dones del Espíritu que están en 1 Corintios capítulo 12. Y hay dones motivacionales que son los de Romanos capítulo 12. Eso usted lo puede después estudiar. Hay una enseñanza que una vez dimos, creo que no fue grabada, acerca de los dones del Espíritu, pero el Señor nos va a permitir en otro momento volver a hablar de los dones. Y estamos viendo los dones aquí motivacionales en Romanos capítulo 12. Por cierto, hay los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son los 3 capítulos que acabo de mencionar. Y estos son los dones motivacionales. Y acabamos de ver que dice que cada uno conforme a la medida de fe que Dios le ha dado, ¿verdad? Tenemos que ministrar. Y habla aquí, por ejemplo, el de profecía en el versículo 6, el del servicio, el que exhorta en el versículo 8, y etcétera. Dice que conforme al don, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Pero para llegar a estos dones, para llegar a ministrar estos dones, el contexto es que somos muchos miembros en un solo cuerpo, amén. Somos muchos miembros. Es la misma idea de Corintios, que somos un cuerpo y diferentes miembros. Pero antes de llegar a esta parte que somos miembros con dones, con una medida de fe, tenemos que entender el versículo 1, el versículo 2 y versículo 3, en donde va a estar centrada la enseñanza en esta tarde. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De hecho, les recomiendo que se aprenda de memoria estos 3 versículos de Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios. Y ojalá podamos entender el énfasis que está haciendo el escritor. Fíjese cómo comienza este capítulo. Os ruego por las misericordias de Dios. Es un pedido con mucha pasión del apóstol Pablo cuando escribe este versículo. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y qué es lo que rogaba? ¿Qué es lo que pedía? Algo que el Espíritu Santo anhela de nosotros. Algo que cualquier pastor anhela ver en la feligresía, en las ovejas de su congregación. Lo que más deseamos es que cada uno de nosotros presentemos a Dios nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestros cuerpos, amados, a ver, todos los que tengan cuerpo digan amén.
Nuestros cuerpos deben de ser sacrificios. Sacrificios vivos para Dios. Y ojalá y podamos entender lo que implica ser un sacrificio. Un sacrificio, por eso dice sacrificios vivos, porque un sacrificio moría. Cualquier animal a ser sacrificado iba a morir. Se degollaba, la sangre se derramaba sobre un recipiente y esa sangre, dependiendo del tipo de sacrificio, se esparcía o se derramaba en la base del altar. O con esta sangre también se ungían el lóbulo de la oreja, del dedo gordo de la mano derecha y del pie derecho también. O también con esta sangre se ungían los instrumentos y mobiliarios del tabernáculo. Un sacrificio moría. Pero el apóstol está haciendo una alegoría, dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, no estoy buscando que mueras físicamente, pero tu cuerpo debe de estar en un constante sacrificio. Entonces significa estar en una constante muerte. ¿Muerte a qué? A los deseos y a los apetitos del propio cuerpo. Y vamos a ver qué trascendente es este punto, porque nuestros problemas vienen por causa de nuestro cuerpo, de nuestra carne. O nuestro cuerpo refleja a través de nuestras acciones, nuestras acciones reflejan lo que hay en nuestro cuerpo, o nuestras acciones reflejan o nuestras acciones repercuten en nuestro cuerpo. ¿Cuántos no nos hemos enfermado por una situación emocional? ¿A cuántos no les ha dado gastritis, colitis nerviosa, estrés, depresión por alguna situación externa? Lo externo influye o afecta a lo interno, nuestro cuerpo, y viceversa. Lo interno afecta también lo externo. Y el apóstol Pablo coloca en este primer versículo, quiero que usted entienda que de esto depende todo el siguiente capítulo, los dones motivacionales. Para poder tener esa medida de fe, para poder llegar a ministrar y a ser efectivos en el cuerpo de Cristo, necesitamos primeramente presentar nuestros cuerpos, presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, porque ese es nuestro culto racional. ¿Qué es el culto racional? Escúcheme, cuando venimos y adoramos al Señor lo hacemos subjetivamente, por decirlo así. ¿Qué es lo subjetivo? ¿Qué es lo objetivo? Lo subjetivo es cuando el objeto no está enfrente y eres subjetivo. Lo objetivo es lo que va hacia el objeto, algo físico, algo tangible. Cuando adoramos de forma subjetiva, porque aunque es objetivo, pero a ver si no me hice bolas aquí con este trabalenguas. Porque creemos por la fe que adoramos a un Dios vivo, pero no le vemos, amén. Y aunque es más real que el aire que respiramos, es subjetivo porque no le vemos. ¿Me explico? Entonces, es un culto al Señor de forma subjetiva. Pero cuando habla del culto racional, está hablando de que hay una forma racional que tú ves, tangible, objetiva, de adorar a Dios. ¿Sabes cómo es? Con tu cuerpo. Manteniendo tu cuerpo en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo, en un sacrificio agradable a Dios. Porque es muy fácil adorar subjetivamente. Levantar las manos, cantar aquí al Señor. Es muy lindo. Pero cuando salimos de aquí tenemos que ser objetivos, tenemos que presentar a Dios un culto racional que es a través de un cuerpo santo, de un cuerpo en un sacrificio vivo, un cuerpo que controla o controlado de sus apetitos y de sus deseos. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Vamos a Romanos 13, versículo 11 al 14. Romanos 13 del 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Se acuerdan del último tema? Que hablábamos de la somnolencia espiritual, del letargo espiritual.
Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en, fíjese, parece algo curioso, en lugar de hablar de otros, de pecados que pensamos que son más espirituales, ¿de qué está hablando ahí? No en qué, glotonerías. ¿Qué es la glotonería? El exceso de cualquier cosa. Cualquier cosa en exceso es glotonería. Todo en exceso es glotonería. No en glotonerías y borracheras. La borrachera es una obra de ¿qué? De la carne. No en lujurias, o sea, deseos sexuales desenfrenados, y en lascivias, es inmoralidad. No en contiendas y envidia, o sea, peleas y divisiones, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Repita conmigo, no proveáis para los deseos de la carne. Y este asunto, este versículo, tal vez es uno de las cosas más difíciles y las que menos le gusta a una congregación escuchar. El no proveer para los deseos de la carne. Porque podemos entrar en legalismos o podemos sonar a legalistas. Y generalmente cristianos que ya tienen colmillo se esconden detrás del legalismo. Eso es legalista, para seguir con los excesos y para darle rienda suelta a la carne. Pero dice la palabra, no proveáis para los deseos de la carne. Nuestra carne, escúcheme mi hermano, nuestra carne tiende al mal. Cualquier carne, todos aquí, por muy bonitos que se hayan vestido y pintado y arreglado, porque hay algunos que ni pintándose se ven bonitos. Hablo de los hombres, hermanas, no se vayan a ofender. Hablo de los hombres. Las hermanas luego ya les salió la lagrimita por aquí. Nuestra carne es tendenciosa al pecado. Es una realidad. Si conocemos a nuestro enemigo, podremos vencerlo. Entre más conozcamos a nuestro enemigo, lo podremos vencer. Nuestra carne es tendenciosa al mal. ¿Han visto a esos bebés bonitos? Y el estereotipo mexicano es güeros, ¿verdad? De ojo verde o de ojo azul, así con su remolinito de pelitos rubios aquí. Una portada de Gerber, ¿verdad? Ese bebé precioso, de repente cuando está creciendo y empieza a tomar ya las facultades físicas, sus movimientos motrices, y está con otro niño y de repente está jugando con algo, lo suelta y el otro niño lo agarra. ¿Qué pasa con ese bebé de Gerber? ¡Mío! ¡Ah! ¡Ah! Y se lo quita el otro porque está más grande, empieza a llorar. ¡Ah! ¡Ah! Y ahí llega la mamá, y generalmente las mamás defienden al hijo de ellas, del otro, y para las mamás todos los demás niños son malos, maleducados, malos padres, malas familias que afectan a mi hijo, yo no sé, ¿verdad? Porque todos somos papás cuervos, mamás cuervas, ¿verdad? Pero desde el inicio de nuestra vida, nuestra carne es tendenciosa al mal. Como decía un hombre de Dios, yo no confío ni 5 minutos en la carne. O sea, yo no le suelto la rienda de mi vida a mi carne, porque en 5 minutos se va y peca. Si yo la suelto a la carne, va y peca. Y en todos los tipos de pecados que haya. Y la palabra está haciendo claro esto, y está diciendo, hey, cuídate de las glotonerías, de las borracheras. Alguien dirá, yo no soy borracho, hermano, yo el alcohol nunca he tomado, o tomaba pero ya no tomo. ¿Y qué tal las glotonerías? ¿Qué tal los excesos? Y no solamente en la comida, pero todo lo demás.
lujurias, lascivias. Tal vez tú, yo hermano, el área sexual ya fue sanada, pero ¿qué tal las contiendas y las envidias? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa vestirse del Señor Jesucristo? Y de una forma práctica es pensar, ¿Jesucristo estaría haciendo lo que yo estoy haciendo? ¿Jesucristo estaría pensando lo que yo estoy pensando o imaginando? ¿Jesucristo tomaría en este momento esta decisión? Amados, si estás enfrente de una película, de una serie, de una novela que está pasando algo sucio, de repente tú te tienes que preguntar, vestirte de Cristo es, ¿Jesucristo toleraría ver esta escena? ¿O estar pasando este tiempo delante de este programa? Vestidos de Cristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Significa hacer un juicio, hacer un filtro en todo lo que hacemos, pensamos, decimos y ocupamos nuestro tiempo. No proveáis para los deseos de la carne. Vamos a Filipenses 3. Versículo 18. Filipenses 3, 18 al 21 dice: porque por ahí andan muchos. ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Creen que el apóstol Pablo lo escribió nada más para dar una idea o realmente estaba llorando? Estaba llorando Pablo al escribir esto. Generalmente Pablo cuando escribía él solamente dictaba y había una persona que escribía y hay forma de comprobarlo en la palabra. Él dictaba y alguien escribía. Y yo creo que cuando Pablo estaba dictando esta carta, dice, aún lo estoy diciendo llorando porque estaba llorando de pensar en aquellos que trastornaban a la iglesia y que destruían lo que él había sembrado. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Amado, déjame detenerme en este versículo. ¿Sabes qué es lo más asustador? Que tú y yo podamos ser personas que pensamos ser cristianos, pero delante de Dios seamos observados como personas que son enemigas de la cruz de Cristo. Que tú y yo nos llamemos cristianos, vengamos a la iglesia, pero que delante de Dios seamos enemigos de la cruz. Qué difícil, ¿no? Pensar que yo soy un cristiano y no, soy un enemigo de la cruz. Porque todo lo que yo hago, todo lo que yo digo y toda la forma en la que yo me muevo refleja que soy un enemigo de la cruz. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿qué? El vientre. Los enemigos de la cruz de Cristo tienen una característica: su Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Y en otras versiones dice, y se glorían de cosas vergonzosas, que solo piensan en lo terrenal. ¿Que solo piensan en qué? En lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y aquí hay mucha profundidad, aquí hay mucha revelación. ¿Sabes tú que Dios está interesado en tu cuerpo? Amados, porque de repente nos hemos vuelto dualistas, o sea, las cosas de la carne, un día vamos a morir, las cosas del espíritu, pero Dios quiere las dos. Si no, no hubiera puesto el espíritu dentro del cuerpo. Y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean santificados, dice la palabra. Dios está interesado en tu cuerpo junto con tu alma y tu espíritu.
Y Dios se ocupa tanto de tu espíritu que dice este versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo es un cuerpo de humillación porque está debajo de pecado. Aunque hemos sido renacidos en Cristo Jesús, pero Romanos explica que nuestro cuerpo ha muerto cuando aceptamos a Jesús. Pero este cuerpo será resucitado en gloria. Me estoy dando a entender en este sentido. Fíjese, nuestro cuerpo está muerto. Cuando venimos a Cristo Jesús somos vivificados, pero al ir a la cruz nuestro cuerpo muere. Eso es lo que significa el bautismo, darle muerte a la carne, al cuerpo. Pero un día, en su segunda venida, todos los cuerpos serán vivificados, transformados. Tesalonicenses lo explica. Nosotros los que ya hemos quedado no precederemos a los que ya durmieron, sino que ellos subirán primero y nosotros seremos transformados para recibir al Señor en los aires, en las nubes. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios se interesa en tu cuerpo. Y los enemigos de la cruz de Cristo tienen una cosa en común: su Dios es el vientre. Se vanaglorían, se glorían de cosas vergonzosas. Yo una vez me escandalicé, estando en Brasil, cuando vi una email que envió un antiguo hombre de Dios. Digo antiguo porque ya no lo era. Un hombre en Brasil que Dios lo usó como una referencia espiritual, que de hecho fue el primer pastor que tenía un programa cristiano en el canal de televisión más grande de Brasil. Los medios de comunicación, cuando querían hacer una pregunta a la iglesia evangélica en Brasil, iban a él como en representación de toda la iglesia. Pero este hombre cayó en pecado con su secretaria, se casó con ella, abandonó a su mujer, y claro que el movimiento que él había levantado lo expulsó, pero él siguió con esa mujer, su antigua secretaria, y vinieron juicios de parte de Dios. Uno de ellos fue que Dios se llevó a su presencia a su hijo mayor, y no se repitió aún así. Y un día envió un email a toda la iglesia evangélica, achacándole a la iglesia evangélica de ser una hipócrita, una religiosa, una santurrona, que interpretaba mal la Biblia. Porque él decía: yo voy a las fiestas, voy a los antros, y puedo hasta bailar con mi pareja sin ningún problema, no hay pecado en eso. Y puedo tomar y beber, no me escondo en una fachada evangélica. Y dije: ¿cómo es posible que un hombre que Dios usó tanto en el pasado ahora se convirtió en un enemigo de la cruz de Cristo? Y sigue predicando y tiene su iglesia, tiene su movimiento, y tiene su canal en internet, y tiene sus estudios. Y yo me he metido a estudiar qué es lo que está enseñando para ver, y da asco, porque hay levadura en esa masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay amargura, hay odio, hay crítica. Pero dice la palabra: su Dios es el vientre, y se glorían de cosas vergonzosas. Si tú te encuentras con un cristiano que te empieza a apartar de los caminos de Dios, diciéndote: no es malo, no, es que la iglesia se pasa, eso no es malo. Te recuerdo que el primero que dijo eso fue la serpiente en el jardín de Edén. ¿Os ha dicho Dios que no comáis? Es el mismo estilo, es el mismo espíritu. Claro, también está el otro extremo, porque tenemos que hacer el balance de gente legalista que te quiere imponer reglas, ¿verdad? Te quiere imponer reglas hasta dónde usar la falda para algunas mujeres, ¿verdad? Si se deben de pintar o no, etcétera y tal. Y es el otro extremo. Gente que impone reglas, pero ellos mismos no las pueden cargar. Es el otro extremo. La vida en el Espíritu, la vida debajo de la dirección del Espíritu, va a ser una vida que te va a guiar a toda la verdad. La unción te enseña todas las cosas, y no necesitas ser enseñado de nadie, porque la unción misma te enseña todas las cosas.
y tú mismo o tú misma sientes cuando hay algo que tú dices, esto está mal. ¿Me explico? Esta forma de vestir no es adecuada, o este lugar al cual yo iba a ir no es correcto, esta amistad, esta fiesta, esta situación no es buena. El Espíritu Santo te mueve algo adentro que dice, no está bien, no está bien, cuidado, cuidado, cuidado. Solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Nuestro vientre puede llegar a ser un Dios en nuestra vida. ¿Usted lo sabía eso? Nuestro vientre puede llegar a ser un Dios en nuestra vida. Vamos a Romanos 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Romanos 6, 12, ¿lo tiene? No reine pues el pecado en vuestro, ¿qué dice ahí? Cuerpo mortal. Fíjese cómo el Señor es incisivo, sobre todo en la carta de Romanos y en otras epístolas, acerca de nuestro cuerpo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa cuerpo mortal? La carne. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Los miembros que está hablando aquí son las extremidades de nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todos nuestros órganos, como instrumentos de justicia, porque el pecado, ¿qué dice ahí? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué grueso este punto de la ley y la gracia. Fíjese a lo que nos lleva la palabra hablando de la ley y de la gracia. Muchos usan la gracia para decir que tenemos libertad para hacer lo que querramos. Pero aquí el escritor de Romanos está dejando bien claro algo, que si el pecado se enseñorea de tu vida, es que estás bajo la ley. Pero cuando tú no estás bajo el señorío de la carne, estás bajo la gracia. Qué grueso. Cambia la idea que muchos han manejado. La gracia nos lleva a vivir en santidad. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia nos lleva a la santidad, porque hay gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Un favor de Dios para hacerte vivir en lo que tu carne no quiere y no puede vivir. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Qué claro está ahí, ¿no? Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra concupiscencia es la palabra griega epithumia, que significa anhelo por lo prohibido. Anhelo por lo prohibido. Nuestro cuerpo no puede vivir, no podemos dejar que nuestro cuerpo vaya atrás de lo prohibido por Dios, por el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo debe de ser presentado como un instrumento de justicia. Lo dice ahí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que debe de ser presentado como miembro de justicia, como instrumento de justicia a Dios? Nuestra visión, nuestra audición, nuestro olfato, el gusto, el tacto. Nuestros 5 sentidos deben de ser presentados a Dios junto con nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Usted tiene que analizar qué es lo que está viendo y que sea justo. Usted debe analizar qué está escuchando, y eso tiene que ver con música,
conversaciones, enseñanzas, pláticas. Nuestra audición tiene que ser presentada como miembro de justicia, como instrumento de justicia. Hay muchas personas que no le ven ningún problema a estar en medio de un chisme, estar escuchando un chisme, estar escuchando una crítica. Aún gente que critica a las autoridades civiles. La palabra dice, ahí en Eclesiastés dice, ni aún pienses ni digas mal del rey, porque llegará un pajarito y te va a escuchar y va a llevar tus palabras. Es muy fácil para nosotros escuchar crítica, chisme, murmuración. Y no, nuestra audición debe ser presentada como instrumento de justicia. Nuestra boca, lo que hablamos, nuestras palabras. Debe de ser justo todo lo que hablemos. Nuestro tacto, lo que hacemos, sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? Hoy en día es muy normal que los jóvenes abracen a las amigas. Y a veces no está bien. O jugar físicamente con otras personas. No está bien. El pastor Fabián se puso duro como hace unos meses. Estaba. No. Siento de Dios hablar esto. Todo nuestro cuerpo debe de ser presentado como un instrumento de justicia. Os ruego pues, vamos nuevamente a Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora vamos al versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿por medio de qué? Dígalo más fuerte. Renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es muy poderoso para nuestras vidas. Primeramente el versículo 1 dice, tu cuerpo, cuida tu cuerpo, que sea un instrumento de justicia. No le des rienda suelta al cuerpo. Cuídate de las cosas sensoriales. Cuídate de lo que entra a tu vida a través de los 5 sentidos. Y de lo que entra y de lo que sale. Porque así como entra, sale. Cuida tu cuerpo. Preséntalo como un culto racional. O sea, es tu adoración a Dios, mantenerte en santidad. Subyugar la carne. Y hablando de cuyo Dios es el vientre, por eso es el ayuno, amados. Para quitarle el poder a nuestro vientre. Por eso es el ayuno, quitarle el poder a nuestro vientre y decirle, tú no reinas en mi vida, quien reina es el Señor, y tú comes cuando yo te digo, y cuando no te digo no comes. Amén. Ese es el ayuno, controlar los apetitos de la carne en su forma más básica, en su forma prima. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Susgematizo es la palabra griega. Conformarse es conformarse al mismo patrón, hacerse de la misma forma, tomar la misma idea, ser igual. Y dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué puso este siglo? Porque cada siglo cambia un poco la cosa. Y hoy está de moda lo que tal vez era antagónico el siglo pasado. Y tal vez el próximo siglo, todo lo que se viva y se haga será diferente de este. Pero este mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire de Satanás, y el mundo nunca irá en pos de lo que es bueno. De default, tú tienes que entender que tú eres, como hijo de Dios, un antimundo. Eres contrario. Tú vives completamente contrario a este mundo. No os conforméis a este siglo. No te conformes al mismo patrón de cómo se vive, de cómo se piensa, de cómo se habla, de cómo se hace. La mayoría de los jóvenes tienen un problema, es que todos piensan así, todos lo hacen, papá. Si así lo hacen todos, entonces trata de hacerlo al revés, porque te aseguro que está toda la probabilidad de que al revés es lo correcto delante de Dios. Muchas veces, o no muchas veces, el problema es que la tendencia de la moda a veces dicta nuestra forma de vestir. Ahora yo no te voy a invitar a que andes con pantalón de campana ahorita tampoco, ¿verdad?
y con unos chinos acá grandototes así, y con unas aretes así como en los años 80, ¿no? Que pues, se podía subir una cacatúa encima y moverse. Tampoco, pero el Espíritu Santo puede dictarte la forma en que te vistas. Algo que yo le aprecio mucho a mi esposa es que, y ella me ha ayudado a mí, es que nos hemos vestido siempre diferentes, no conforme a la moda. A veces estoy con mi hijo ahí comprando pantalones y dice, agarró el otro día, fuimos el viernes, el jueves a un lugar que venden pantalones, y agarró unos pantalones que tenían así, el tubito así. Dije, híjole, está bien cortito. Dice, no, está grande, papá. Todo lo quería más chiquito. Y el que iba a comprar, de repente lo agarré, era stretch, así, mezclilla stretch. Dije, wow, les gusta así a los jóvenes estar embarrados y caminan así, ¿verdad? Para ponerse esos pantalones tienen que acostarse en la cama, subir las piernas y después una grúa con unos pantalones y un sistema vacuo lo chupa, ¿verdad? Y ya salen así. A mí me duele pensar ponerme esos pantalones apretados. Me duele así. Ya los que tienen pantalones apretados ya se escondieron así, ¿no? Hasta cruzaron la pierna para... No estoy condenando los pantalones entubados, pero lo que estoy diciendo es que no nos debemos de conformar al patrón del mundo. Tenemos que tener nuestra propia moda que el Espíritu Santo nos va a dictar. El Espíritu Santo no va a querer que te vistas feo, pero no, la forma en que el Espíritu Santo te vestirá será como instrumento de justicia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra transformaos es la palabra griega metamorfo. Metamorfósate o metamorfoséate. No sé cómo lo conjugaría esa palabra griega. No os conforméis, no te hagas al patrón del mundo, sino transfórmate. Deja que comience la metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es la metamorfosis? La metamorfosis es un cambio total de algo a otra cosa. Y el ejemplo más sencillo, más práctico es el de las orugas, ¿verdad? Que se convierten, no las orugas que están allá afuera, ¿verdad? Bueno, sí, las orugas te metes y te transformas cuando sales, ¿no? Entras peinada y sales toda greñuda. No, estoy hablando de las orugas, aquellas que se van a convertir en mariposas. Son gusanos literalmente, son gusanos. Y estas oruguitas se suben a un tallo o a alguna hoja, se hacen un capullo, se meten en él y esperan a que haya una metamorfosis, un cambio en su esencia, un cambio estructural físicamente, y llegado el tiempo empiezan a salir y salen cosas bellísimas. ¿Han visto las alas de ciertas mariposas que parecen obras de artistas? Preciosas alas, y no solamente cambiaron su forma física, sino también su forma de andar. Antes se arrastraban por la tierra y después salen volando y recorren distancias que nunca habrían recorrido mientras eran orugas, mientras eran gusanos. Y ese es el mejor ejemplo de la vida del cristiano. Llegamos a Cristo en una carne corrompida, llena de pecado, pero Jesucristo, a través de su sangre y de su Espíritu Santo, nos convierte en reyes y sacerdotes. De ser un gusano a un rey y un sacerdote. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que produce la metamorfosis espiritual? La renovación de nuestro entendimiento. La palabra entendimiento es la palabra nous, la palabra griega, pero viene de una base que es ginosko, que significa mente, conocimiento, percepción. Y aquí es donde quiero entrar en materia. Para poder ser transformados necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Por eso hay la predicación, por eso existe la enseñanza, por eso Dios quiere que nos congreguemos. Déjame explicarte, lo dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué el Señor hizo un énfasis en congregarse? ¿Por qué el Señor hizo un énfasis en que estuviéramos en un cuerpo, en una congregación, en una asamblea santa, escuchando las palabras dadas por un pastor, que son como aguijones, dice Eclesiastés capítulo 12?
¿Por qué la palabra dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores porque esto es bueno? Y háganlo voluntariamente para que ellos no se quejen de vosotros, sino que den buenas cuentas de ustedes. ¿Por qué? Porque el estar aquí, el escuchar las palabras que provienen de la Escritura, porque estas palabras que estoy hablando no provienen de mí, yo no estoy inventando esta predicación, estoy tratando de enseñar la palabra, de meterte las palabras de vida de Dios a tu corazón. Estas palabras están cambiando cada domingo, cada martes, cada día que te reúnes, están cambiando tu forma de pensar. Y al cambiar tu forma de pensar, empieza a haber una transformación, una metamorfosis en tu vida. Y el problema es que con las personas que nada más están en contra de las predicaciones que se están dando, es que no hay metamorfosis, hay un endurecimiento de tu corazón. Es importante que seamos como los bereanos, escuchar la palabra y después ver si es cierto en nuestra casa, pero es otra cosa no estar recibiendo la palabra que está siendo predicada desde un púlpito. ¿Por qué? Porque si tú te estás endureciendo contra la palabra, te está sucediendo lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel, que endureció sus corazones y no entraron al reposo de Dios. Dios dijo: estoy cansado de esta generación, siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué es vagar en el corazón? ¿Qué es vagar? Es, en lugar de escuchar la instrucción de Dios, tratar de estar pensando lo que nosotros queremos. No, yo creo que es así, es que es por acá. Yo creo que he hablado con muchas personas que les he dicho: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué practicas esto? ¿Por qué dices que eres cristiano? Es que yo pienso que Dios no se molesta. ¿Cómo que yo pienso? ¿Quién te dijo qué es lo que tú pienses? Tú tienes que amoldar tu pensamiento a lo que Dios dice. Yo debo amoldar mi pensamiento a las palabras de vida de Dios. Por eso tengo que estudiar. Y tengo que ver que si algo dice la palabra en un versículo, tengo que encontrar otros 3 o 4 versículos que lo apoyen. Porque de repente puedo encontrar Judas fue y se ahorcó. Y aquí dice Dios que se ahorcó, pues yo me voy a ahorcar también. Tiene que haber un contexto. Tiene que haber un contexto. Tengo que estudiar. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, que es malo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Necesitamos renovar la mente. La mente, hermano, es el portal de lo sobrenatural. La mente, la forma en la que pensamos, es la puerta sobrenatural de las cosas de Dios. Por ejemplo, te voy a pedir algo y quiero que todos me obedezcan. El que no me obedezca, le voy a pedir que se vaya de esta congregación. No vayas a pensar en un elefante rojo. Todos se tienen que ir de esta congregación. Se van, por favor, no me obedecieron. Aunque digas que no pensaste en un elefante rojo. ¿Qué es lo que va a pasar? Por más que queramos, vamos a pensar en un elefante rojo. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo piense? Filipenses 4:8, vamos por favor. Filipenses 4:8 dice, es un versículo bien conocido, pero es muy profundo. Dice: por lo demás, hermanos, o sea, por todo lo anterior, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es lo que Dios quiere que pensemos, amado. Nuestro pensamiento tiene que estar en todo lo que es verdadero. ¿Hay verdad en esto que estoy viendo? ¿Hay verdad? Todo lo puro,
¿Es puro? ¿Hay pureza o hay maldad? ¿Está corrompido? Todo lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. Toleramos muchas cosas, amados, como cristianos. Toleramos muchas cosas. Y no estoy haciendo un llamado a la imprudencia, ¿verdad? Y a molestar a toda la gente, pero toleramos muchas cosas. A veces estamos en círculos de personas que están diciendo cosas que afrentan el evangelio. Y nos quedamos callados. Y no solo nos quedamos callados, como seguimos ahí. La palabra dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El varón o la mujer, la varona, bienaventurados son los que no andan en consejo de malos, ni andan en camino de pecadores, ni se sientan en silla de los que se burlan, de los que escarnecen, sino que piensan en la palabra de Dios. Muchas veces comprometemos nuestro cristianismo, y en lugar de poner un alto, nos reímos a veces. Hablo de chistes, hablo de comentarios. Uno tiene que ser como Jesús. Él no toleró ninguna mentira, Él siempre habló verdad y refutó la mentira. Expuso. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Viene Herodes y está con aquella mujer que era esposa de su hermano, y venía a escucharlo, o sea, venía a la reunión, y le dice: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano enfrente de toda la iglesia. Estaba gente ahí, estaba lleno. Se ofendió. Algún pastor debió haber aconsejado a Juan el Bautista: hermano, esto no es ético. ¿Qué no estás viendo que viene a escuchar la palabra de Dios? Te está faltando madurez. Herodes, ven a mi iglesia. Acá con el tiempo vamos a hacer que tú entiendas de aquí, y vamos a examinar cómo está la cosa. A lo mejor la regó ella en casarse con tu hermano, y a lo mejor sí es tu pareja, y los casamos aquí. Deja tus diezmos y tus ofrendas en esta iglesia. Herodes le costó la cabeza, claro. Tal vez te va a costar la cabeza en el sentido de que te van a mochar del club, te van a mochar del cafecito que todas tus amigas iban, ¿verdad? Ay, ¿por qué no me han invitado? Ya van como 7 meses que no me hablan. ¿Será por algo que dije? Hay un hombre que se llama Loran Helm. Escribió un libro que se llama Una voz en el desierto, y es una biografía, y él escribe en un punto hablando de, creo que era su abuela, una mujer de Dios, y él explica que era una mujer de Dios, de oración, que se la pasaba leyendo la Biblia, que se la pasaba sirviendo y haciendo cosas para el Señor. Era un ejemplo para toda la familia, y era una abuela de Dios. De hecho, el esposo de ella un día estaba en su carreta, iba camino a no sé dónde, y ella sintió por el Espíritu de Dios: ora para que sea librado de la muerte de tu esposo en ese momento. Y esa abuela se hincó a orar: Señor, protege a mi esposo, protege. Yo no sé qué vaya a pasar, pero líbralo de la muerte. En esa misma hora el caballo salió en galope, lo aventó y casi se rompe la columna, y quedó postrado como unos meses, pero Dios lo salvó. Y fue a la misma hora que la abuela empezó a orar. Esta abuela, cuenta Loran Helm, que era una mujer que de repente, si llegaba una visita y empezaba a hablar tonterías, a decir chistes y a decir cosas tontas, ella decía: conversación basura, pérdida de tiempo, cállate. Aunque fuera una persona nueva en la casa, era radical. Pero esta misma mujer un día estaba en su cama y estaba a punto de morir. Toda su familia estaba alrededor porque ya estaba muriendo, y de repente abrió los ojos y les dijo a todos: estoy viendo el cielo que se abre.
Estoy viendo a Jesús. Él viene por mí, es real, hijos, y volteándolos a ver a los ojos, es real, el cielo es real, Él está viniendo por mí en las nubes, me está esperando, ya voy a Él y murió. Gente que vivía en el cielo, caminando en la tierra. Debemos elegir sabiamente en qué vamos a ocupar la mente. Vamos a 2 Corintios capítulo 10. Segunda Corintios 10. Versículo 3 a 5. 2 Corintios 10, 3 al 5. Esta porción es poderosa. Es poderosa. Escúchame, esta escritura es poderosa. Dice ahí, ¿lo tienes ya? ¿Sí o no? Pues aunque andamos en la carne, ¿sí o no? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué es militar? No peleamos, no luchamos, no vivimos según la carne. Andamos en la carne, mas no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, fíjate cómo hace la comparación entre la carne y las armas espirituales. Tiene todo que ver. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas espirituales, amados, son la transformación de nuestra mente, la renovación. Esas son las armas. Si tú renuevas tu mente, si tú cambias tu forma de pensar y si tú derribas fortalezas, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivos esos pensamientos al conocimiento de Cristo, tú vas a tener victoria. Satanás ataca fuertemente la vida del cristiano a través de la mente. Y pocos asentimientos, poca gente entendiendo lo que estoy diciendo. Señor, ábreles la mente para que entiendan. Satanás te ataca a través de tu mente y él mete ideas, fortalezas y argumentos. Son sofismas, conceptos del mundo, con un poco de mezcla de verdad, pero con mezcla de mentira. Satanás es el padre de mentira. Él no sabe hablar la verdad, él habla mentira. Pero quiero que sepas que Satanás maneja la palabra al dedillo, mucho mejor que muchos pastores. Se atrevió a mencionar la palabra delante del verbo. ¿Te imaginas? No es cuate ese tipo. Iba a decir ese cuate, será tuyo. Ese tipo es un sinvergüenza, porque Jesús es la expresión del verbo de Dios. Jesús es la palabra. Y enfrente de la palabra le citó la Biblia. ¿Qué no hará contra ti o contra mí? Échate de este pináculo, porque escrito está: a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece sobre piedra. Lo citaba y hasta decía versión Reina Valera. Y la versión Nueva Traducción Internacional y el Código Real y Almeida dice: Satanás las conoce todas. La conoce en portugués, en inglés, en francés, en alemán, en náhuatl. Pero ¿cómo vamos a hacer entonces? Debemos derribar. Porque aunque andamos en la carne, o sea, andamos como todos, no militamos según la carne. No dejamos que nuestra mente se conforme a este siglo. Si creen en la evolución, yo no creo en la evolución. Porque es la forma que el mundo se adaptó en su forma de pensar. Yo no creo en eso. Yo me transformo por medio de la renovación de mi entendimiento.
derribando argumentos y toda altivez. Tú tienes que derribar de tu vida esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay que hacer una limpieza mental. Antes decía la gente, es que ahí les lavan el cerebro, decían de los protestantes, es que les lavan el cerebro, y nos ofendíamos cuando es la verdad. Yo me ofendía, ¿cómo que les lavamos el cerebro? O sea, como si los dejáramos así bobos, locos, así. Aleluya, amén. No, si les lavamos el cerebro, el Espíritu de Dios les lava el cerebro de tanta porquería, tanta cochinada, tanta mentira. Sí, hay que hacer un lavado de cerebro. ¿Cómo? Llevando cautivo todo pensamiento al conocimiento de Cristo. Señor, yo estoy pensando esto, me dijeron esto otro. Yo me acuerdo en la prepa, tenía un maestro de sociología, no me acuerdo qué era, sociales, algo, y empezó a hablar en contra de la palabra, y yo no aguanté, me levanté. No, es que la Biblia chafea, dijo eso, la Biblia chafea, porque dice que Caín y Abel se pelearon y lo mató, y después Caín se fue y después encontró a su mujer en otro lugar. Pues ¿de dónde salió esa mujer si nada más existía Caín y Abel? Yo le dije a mis compañeros, lo que pasa es que el profesor no lee bien la Biblia. Dice ahí, antes de ese acontecimiento, y aconteció que andando el tiempo, Adán y Eva tuvieron más hijos. Pero no los menciona porque no son importantes en la enseñanza que Dios nos quiere dar en la palabra. Y eso no lo entiende él. Y mis amigos, pero ¿qué pasa si no les digo nada? Iban a pensar que la palabra era chafa, que chafeaba. Yo les he platicado de mi tío budista y mi tío no sé qué, tiene una mezcla de tanta cosa, ese otro tío. Cobra 1,500 pesos una carta astral y hace 3 al día más o menos. Gente que viene para que les haga cartas astrales. ¿Sabes qué es eso? O sea, llega contigo, o se te antoja o te arrepientes. A ver cómo te va, por lo que te voy a decir. Ay, el pastor está bueno. El número de teléfono de su tío, ¿cuál es, pastor? Te sientas con él, te pregunta tu nombre, qué día naciste, a qué hora. Bueno, tu signo es fulano de tal, naciste tal hora, las estrellas, y empieza a hablar de estrellas porque está muy fuerte con la astronomía, la astrología, todo esto. Y tal estrella, Centauro, no sé qué, hizo una línea, aquí sabe qué, y lo más impresionante, escúchame, te empieza a decir, tu carácter, tú eres así, 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 y le atina todo. Tú eres melancólico, un tanto de flemático, y te gusta esto, tienes aptitudes para esto otro, y la verdad es que tuviste esta experiencia en tu niñez, y empieza a recitarte la vida, y te empieza a decir tu futuro. Entonces la gente se queda así, wow, y te escribe la carta, la firma, porque eres un psicólogo que tiene varias profesiones, tiene varios títulos de varias cosas, y la gente sale impresionada. Antes se usaban bolas de cristal, ahora se están usando cartas astrales. Yo no puedo creer, y si tú lo haces, arrepiéntete, yo no puedo creer que cristianos estén leyendo o escuchando el horóscopo. Es que, hermano, debió escuchar, dijo lo que me pasó en ese día. Hay demonios. Detrás de mi tío hay un demonio usándolo para meterte al ocultismo, para meterte al reino de tinieblas y separarte de la luz. ¿Se acuerdan de Pablo que dice que había en Creta, creo que era Creta, o en Chipre, había un gobernador que quería escuchar la palabra de Dios, pero un mago se le oponía? ¿Se acuerdan? Y Pablo lo maldijo y se quedó ciego, y el gobernador escuchó la palabra de Dios. Y me acuerdo, él me la hizo. No se la pedí, pero me la hizo. Un día llegó a la casa de visita. Yo era joven, bello y hermoso. Y como mi tío dice, déjame hacerte tu carta. Y empezó, tú naciste tal día, ¿verdad? Y me la dijo.
Y escucha, me afectó. Tendría 16 años tal vez, 17, no sé. Y me afectó porque me leyó la carta. Pero después el Espíritu Santo de Dios me empezó a explicar, eso es ocultismo, hay demonios. Con el tiempo él siguió yendo a la casa, ahora, pero vez tras vez. La segunda ocasión me maltrató, me dijo que yo no sabía nada de la palabra, porque yo quise hablar con él de Dios. Me hizo sentir como un vil trapo. Y pues estaba bien chavo. Pero la última vez que lo vi, que fue el año antepasado, pobre hombre, se quedó así, sin saber qué hacer. Y no me puse a discutir de la Biblia, no le dije 50 versículos, simplemente el Espíritu Santo de Dios a través de mi boca le dio una palabra de revelación. Se quedó así. Aquel que te lee las cartas y todo, y se quedó así porque una palabra del cielo vino sobre mí, se la solté y se quedó callado. Ya después no sabía qué hacer el pobre hombre. Porque no somos nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque nosotros nos levantamos con las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él me dijo otra cosa de repente, después de haber platicado en ese momento, soltó otra mentira. No, es que la Biblia no es tan antigua como tal escrito. Y de repente le dije, mentira, así bien enojado yo ya. Mentira, son mentiras esas. Con todo respeto, pero enojado. Tío, eso es mentira. Bueno, pues es mentira, pues. Que ya se puso a hacer otra cosa. Pues Lisa siempre estaba tocando la guitarra. ¿Tú lo haces, amado? ¿O tienes miedo de tus profesores en la prepa, en la universidad? ¿Tienes miedo? Estaba platicando con una hermanita por ahí que... ¿Puedo platicarlo, mi querida? Voy a platicarlo. Le tocó una clase, ¿cómo se llamaba la clase? Ciencia, filosofía y religión. Y era un cura, un padre, algo así. Pero era un brujo en realidad este hombre. Y ella la tomó, y ya cuando la tomó esa clase dijo, pues no puedo salirme porque me da puntos y tengo que acabar. Pero este hombre creo que se atravesó la mejilla con un metal, ensangrar, para mostrarles el poder de lo sobrenatural. Y estaba haciendo prácticas que en realidad eran todas ocultistas, y es un padre. Y esta mujer bien oprimida, me cuenta su mamá que todos en la casa de ella y hasta los amigos se ponían a orar a la hora que iba a entrar a esa clase, a orar por ella para que Dios la protegiera y la cuidara. Pero nos cuenta algo bien padre, que de repente hubo dos que me acuerdo, no sé, hubo más. Hubo una en la que juntó a los alumnos y les dijo, vamos a hacer una práctica para que ustedes vean el poder de lo psíquico y de todo esto, y vamos a jugar como que hubo un asesinato. Entonces alguien va a tomar el borrador y le va a apuntar a la persona que va a ser asesinada, le va a disparar y va a morir. Entonces el asesino va a agarrar el borrador y lo va a esconder en un lugar. Yo voy a estar fuera sin saber de nada lo que pasa. Yo voy a llegar y les voy a decir quién fue el asesino, quién fue el asesinado y dónde está el arma. La voy a encontrar. Ahora, ¿tú crees que él estaba haciendo esta dinámica sin que le hubiera funcionado todos los otros años con otros grupos? Pero ¿qué fue lo que pasó? Había una cristiana ahí que estaba orando, Señor, en el nombre de Jesús, que se le haga chicharrón esta cosa. Y orando, y en el nombre de Jesús. ¿Y qué fuiste tú, el asesino o la asesinada? ¿Qué fuiste? ¿Ah? La testigo. Ok, la testigo. Y entonces ella quería que aventaran el borrador por la ventana, pero nadie quiso para que no lo encontrara, ¿no? Y el pobre hombre llega y dice, a ver, vamos a ver, y invocando a su espíritu medium ahí, invocando. Entonces, y la otra orando, en el nombre de Jesús, Padre, que se revele tu poder aquí, y orando así en su corazón. Tú fuiste el asesino. No, profesor. Espérate. Bueno, tú fuiste la asesinada. No, profesor. El arma está en el locker. No, profesor. Y estuvo un ratote intentando, y después de muchas no encontró. No sé qué me pasó hoy, quién sabe qué, se disculpó, pero no pudo. Le dijo a ella, a ver, hazte tú para allá. La mandó lejos, porque como que era la sal. Le estaba echando la sal a la hermana. Vete para allá, por favor. Ya tenían problemas entre el profesor y ella, porque ella le refutaba todo.
las mentiras que le decía. En otra ocasión, puso una silla, ¿verdad? Ya ven que se puede poner en un punto que más o menos se equilibra, pero se cae hacia un lado. Y dijo, esta silla se va a equilibrar. Y la equilibró, la silla se quedó parada en 2 patas. Y eso ya era impresionante. Y todos, wow. Pero dijo, espíritu amigo, le llamaba así al espíritu, espíritu amigo, haz que la silla se vaya para la izquierda. Y ella orando, que no se vaya para la izquierda, Señor, en el nombre. Y no se fue. Espíritu amigo, que me ayudes. Que se haga para la izquierda, espíritu amigo. Bueno, para la derecha, espíritu. Tal vez el espíritu amigo no quería que se fuera para la izquierda, no. Para la derecha, espíritu amigo, y nada. Y la otra, este vato y te reprendo. Espíritu amigo, ya no eres amigo, eres enemigo. Y no se le movió la silla, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Somos embajadores del reino celestial para sujetar todas las cosas debajo de los pies de Jesús. Me falta el tercer punto. Dice el versículo de Romanos 2, ya estoy terminando, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados, ese es el último punto y quiero decírselos a todos porque esa es una forma, también escúcheme, de que usted transforme su pensamiento y su mente. Y ojalá ocurra esa transformación en su mente el día de hoy. Todos ustedes tienen un don. No hay persona en este local que no tenga un don de Dios. Satanás ha llevado a la iglesia a un pensamiento clericalista que nació con la iglesia católica hace muchos siglos, en el cual solamente unos eran los ungidos que predicaban la palabra y todo lo demás era la gentuza, la chusma que oía la palabra y se volvía a sus casas para hacer sus oficios. No es cierto. Ni gentuza ni chusma, somos reyes y sacerdotes, sacerdotes de Dios. Todos tienen un don de parte de Dios, tal vez sea de gobierno, Efesios 4, tal vez sea don espiritual como del Espíritu, don 1 Corintios 12, de manifestación, o dones motivacionales de Romanos 12. Pero tú tienes un don, tú tienes un don, y Dios te ha dado una medida de fe también. Hay gente que siente que no tiene fe, pero dice la palabra conforme a la medida de fe. Todos tienen una medida de fe, algunos pequeña, algunos grande. Lo precioso es que nuestra fe puede aumentar. Y los pasajes que iba a leer, no los voy a leer más, es Mateo 17, Marcos 9:24, Lucas 17, 5 al 6. En Lucas 17, 5 al 6, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. No lo voy a leer más, pero Lucas 17, 5 al 6 le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y en esos pasajes que leí, Jesús dijo algo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Un día me regalaron un grano de mostaza. El grano de mostaza, ¿sabe de qué tamaño está? Es un puntito. Pero crece y se hace el mayor de los árboles de cualquier hortaliza. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: arráncate, desarráigate de ahí y échate en el mar. Después en ese pasaje los reprende por su poca fe y les dice: necesitan orar y ayunar. Hebreos 11, no lo busques, pero Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después empieza: por la fe entendemos haber sido creado el universo por el poder de su palabra. Fe es certeza. Fe no es ay Dios. No, fe es certeza. Es convicción. Ahora, certeza y convicción, me inventé una frase. Certeza y convicción se consigue solo en oración.
me la aventé yo, no se la escuché a nadie. Un día van a decir, un pastor dijo esto y lo quiero repetir. Certeza y convicción se consigue en oración. La fe viene a través de estar. ¿Qué es oración? Oración es estar con Él. La fe viene a través de pasar tiempo con Dios. Viene la certeza y la convicción. Te puedo platicar un testimonio que ya platiqué como 50 veces en esta iglesia, yo creo. Yo tenía 12 años y escuché y leí un libro que hablaba de la fe y lo volví a comprar hace unos meses. Y hablaba acerca de la fe y de la certeza, de la convicción. Yo tenía 12 años y leí el libro, y en la reunión de la noche de un miércoles mi papá dijo, ¿alguien tiene un testimonio? Y éramos re pobres, hermanos, pobres es poco, éramos súper pobres en aquella época. Y éramos muy pobres. ¿Por qué estoy diciendo esto tanto? Es que éramos muy pobres. Éramos bien pobres. Éramos muy pobres. Pero el Señor me habló de fe. Y en aquella época mi profesor de sexto grado había llevado, tenía entonces 11 y medio más o menos. Mi profesor de sexto grado había llevado un microscopio al salón para mostrarnos la célula de la sangre y la célula de la cebolla, y me encantó el microscopio, me encantó, me quedé fascinado. Entonces a partir de ahí siempre iba a la Comercial Mexicana de San Miguel a ver en la sección de juguetes los microscopios que vendían. Y mientras mi mamá estaba comprando todo, yo estaba viendo los microscopios y yo decía, ay, y veía el precio y decía, no, ¿verdad? Y me iba a otros lugares, y siempre que regresábamos a la comercial veía mi microscopio. Yo decía, qué bonito microscopio, yo quiero un microscopio, pero no tengo para el microscopio. Y soñaba así, si junto tantos domingos, y haciendo el cálculo eran 3 años y medio de domingos para poder conseguir el microscopio. Entonces, pero leí ese libro que mi papá tenía por ahí guardado, y algo sucedió en mi corazón. Hubo una transformación, hubo una metamorfosis en mi mente. Dije, Dios dice, y como ese libro tenía ejemplos, Paul Long y Cho, La Cuarta Dimensión, se lo recomiendo ampliamente, ampliamente. Está todavía en venta en estos días. Lo leí. Ahora, ¿qué pasa con un corazón de 11 años y medio? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué dijo Jesús acerca de los niños? Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos creen, y el que no se haga como uno de estos pequeños no puede entrar al reino. Sucedió algo en mi vida ahí bien fuerte, y que ha conducido, es un timón, es una brújula de mi vida que hasta el día de hoy yo creo y yo he visto. Yo tengo muchos testimonios que contarles de cómo esto funciona, y les estoy hablando de algo que yo ya vivo, que funciona, amados. Estaba ahí, y el hermano en el libro dice, hay que declarar las cosas, hay que creerlas, confiésalas como que ya son. Claro, las cosas que Dios te manda al corazón, no alucinaciones. De repente mi papá dijo en la noche, ¿alguien tiene un testimonio? Y Fabito levantó la mano. Fabito, yo, papá. Ya pasé, yo me levanté, ahí éramos un grupo de 20 personas máximo, y ya había avivamiento en esa iglesia. Hermanos, yo quiero dar un testimonio. Hablaba así, tenía la voz de pito, de corneta. Hermanos, yo quiero declarar una bendición. El Señor me va a dar un microscopio el próximo miércoles. Mi papá nada más se me quedó viendo así, y los hermanos que también eran pobres se me quedaron viendo así. Mi mamá, todos. Yo dije, ¿qué? Pero yo tenía fe. El Señor me va a dar un microscopio el próximo miércoles. Y mi papá agarró el micrófono, ni micrófono teníamos, éramos 20 personas. Estoy mezclando mentiras aquí. Agarró el microscopio y se puso a bailar breakdance, ¿no? Mi papá tomó el tiempo y dijo, pues amén. Y siguió con sus anuncios, se acabó la reunión y mi papá se quedó todo frío. Yo recuerdo que estaba un hermanito atrás, José Luis Angulo, sonriendo, pero feliz, porque es un hombre de fe. Hoy es pastor en Yuridia. Es un hombre de fe, es un hombre que aprecio mucho. Sonriendo, es un morenito, es de Chiapas o Oaxaca, creo. Chiapas, sí, chiapaneco, chaparrito, moreno, canito, cabello blanco. Y como vivió mucho tiempo en el DF, habla así medio chilanguillo. Dios ama a los chilanguillos.
aunque nos hayan dejado. Y ya yo me salí, mi papá no habló del asunto en toda la semana y nadie habló del asunto, pero algo sucedió. En esos días yo soñé con mi microscopio todos los días, pero soñé todos los días. Soñé que llegaba un hermano y me lo traía, soñé que brincaba una barda y encontraba mi microscopio en el patio de la otra casa, soñé varias cosas. Soñé con el microscopio, en serio, aunque no lo crea, está poniendo una cara de incredulidad la hermana, de verdad. Y soñé con mi microscopio todos los días y llegó el miércoles, día de reunión. Y me senté, alguien conoce mi casa, hay unas escaleras que parecen escaleras incas porque están así bien levantadotas. Me senté ahí y yo estaba esperando que alguien llegara con mi microscopio. Y llegaron los hermanos, hola Fabito, y todos sabían que estaba haciendo ahí esperando mi microscopio, pero ninguno de los hermanos entendió la palabra. Y todos pasaron, se metieron a la reunión y no llegó mi microscopio ese día. Yo no me agüité, pero yo dije, ¿qué pasó mal? Agarré el libro otra vez y lo volví a leer. Dije, ¿qué me falló en la ecuación aquí? Algo debí haber hecho. Y pasaron 2, creo que 3 días máximo. Después de esos días llegó un joven llamado Ricardo Pérez y que le había pedido a mi papá asilo, o sea, para vivir aquí en León, porque él vivía en Irapuato y quería vivir aquí en León, y se fue a un cuartito de nuestra casa para vivir ahí, un cristiano también, amigo de José Luis Angulo. Y de repente yo fui a su cuarto porque, como todo niño curioso, él traía cajas llenas de cosas. Él era una persona que le gustaba todo tipo de cosas, le gustaban las matemáticas, le gustaba la electrónica, le gustaba la soldadura, le gustaba la albañilería, era muy sabio ese chavo, soltero. Y tenía libros, tenía todo tipo de cosas. Era una persona que le gustaban los detalles y de repente estaba sacando sus cajas cosas. Yo sentado ahí viendo sus cosas y de repente saca un microscopio. Lo volteé a ver y me dice, ¿lo quieres? Salí con el microscopio gritando, ¡papá! ¡Papá! ¡El Señor me trajo mi microscopio! ¡Aquí está! Y un microscopio bueno. Y tuve mi microscopio. Es el mensaje del microscopio. Al final me va a decir mi sobrino, ¿cuál va a ser el título del CD? El microscopio. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, no debemos sobrevaluarnos, pero tampoco desvalorizarnos o desvalorarnos, subestimarnos. Pero Dios ha dado una medida de fe, en algunos es muy pequeña, pero aunque sea un grano de mostaza, una semilla de mostaza, debemos, como los discípulos y como aquel padre del hijo lunático, Señor, ayúdame en mi incredulidad, dame fe, aumentanos la fe. Fe es certeza, fe es convicción. Señor, ayúdame a creer y ayúdame a que mi fe crezca. Yo todos los días, hermanos, en esta congregación oramos en la mañana y muchas veces yo oro, Señor, manda una inyección de fe a esta iglesia. Manda una inyección de fe a mi vida. Señor, fe para creer, fe para creer, fe para creer lo imposible. Transforma nuestra mente, hermanos. Es tiempo de transformar nuestras mentes. Es tiempo de creer que Dios tiene preciosas y grandísimas promesas para nosotros. Es tiempo de entender que tenemos un don, que tenemos un llamado, tenemos un ministerio. Todos nosotros primero tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Después tenemos que transformar nuestra mente, dejando el mundo, dejando los conceptos, no solo dejándolos, sino derribándolos, atándolos. Y después de esto, activar nuestra medida de fe. La medida de fe, fe es certeza, fe es convicción de lo que no se ve, traer de lo intangible a lo tangible las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Yo te puedo contar muchos testimonios de cómo Dios ha hecho cosas que yo creí por fe. No me quiero poner como el grande hombre de fe, pero sí creo que estoy tratando y buscando a toda costa crecer en mi fe.
Si no hubiéramos tenido fe, hoy no estaría esta congregación aquí. Es la voluntad de Dios, no es la obra de un hombre, pero Dios usa hombres. Y es por fe. Y hermanos, yo creo que un día vamos a hacer multitudes en esta ciudad, impactando la ciudad. No nada más vamos a hacer la iglesia grandota, con la cafetería más cool de la ciudad. No. Vamos a hacer una congregación que va a trastornar esta ciudad, como lo hacían los discípulos. Aquí están los que trastornan el mundo. La iglesia debe de ser eso. Gente que trastorna. ¿Cómo la va a trastornar? Con una mente renovada, transformada, andando en fe, en lo sobrenatural. Porque, ¿sabes qué? Porque fuiste creado para eso. Porque lo deseas. Porque está intrínsecamente ligado a tu corazón. Tú tienes deseo de ver cosas grandes. Tienes sueños. Todos nosotros tenemos un sueño, un deseo, un ideal. Hay un deseo nato porque está en nuestro ADN. Dios nos lo puso ahí. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a comprender toda su obra. Salmo 139, creo que es. Ha puesto eternidad. Dios puso eternidad en ti. Tú no vas a quedarte en ese sepulcro. No vas a volverte polvo y se acabó. No, ha puesto eternidad. Tienes eternidad, tienes sueños y son de grandeza. Y no está mal, porque tú tienes un Padre medio grande. Se llama Dios. Y Él está loco, está buscando gente que empiece a soñar, gente que empiece a declarar, gente que empiece a creer, gente que empiece a activar su fe y diga: el Señor, yo creo que está ahí, híjoles, ahí va. Y está escuchando la predicación de Fabián, y sí le está entendiendo, sí, le están haciendo fe, va, está dejando su mediocridad, su incredulidad, ahí va, Espíritu Santo, ve. Y realiza lo imposible en esa vida. El día jueves tuvimos un tiempo precioso de adoración. Y al final mi hija vio una visión y la compartió y dijo: vi a Dios como un águila volando en las alturas, en medio de un bosque, creo, algo así. Y el Señor estaba volando en las alturas y Dios empezó a decir a la iglesia: yo estoy buscando un lugar para morar. Y quiero que mis hijos aprendan a volar en mis alturas, que vengan a estos lugares donde yo estoy a volar. Pero muchos seguimos ocultos en nuestras depresiones, en nuestras miserias, en nuestros complejos, en nuestros traumas, encadenados a las mentiras que Satanás ha dicho de nosotros, encadenados a las mentiras que nos han dicho nuestros padres, nuestros amigos, nuestros colegas. Tú eres un perdedor, ya la regaste, nunca te vas a componer. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Y esas mentiras te cautivaron, te encadenaron. Y estamos atados muchas veces cuando Dios nos ha llamado a ser reyes, sacerdotes que transforman este mundo. Pero hay la necesidad de un cambio de mentalidad. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de soñar nuevamente. Atrévete a soñar. Es que fracasé, es que tronó lo que emprendí, es que ya lo he intentado 5 veces, 6 veces, no importa. La cosa es que ahora lo vas a hacer debajo de la dirección y apoyo y respaldo del Espíritu Santo. Lo vas a hacer racionalmente, con una vida que está dedicada a Dios, desde el cuerpo hasta la mente, todo. No lo vas a hacer en tus fuerzas, lo vas a hacer en oración. Y de repente van a hacer la convicción, la certeza. Dios lo quiere hacer. La pregunta es: ¿tú vas a corresponder? ¿Tú y yo vamos a corresponder? ¿O vamos a quedarnos atados a la mentira del diablo? Señor, manifiéstate a nuestras vidas. Revélate a nuestros corazones, oh Dios. Es tiempo de que te creamos.
Es tiempo de que militemos y no según la carne, sino que militemos en el poder de tu Espíritu Santo. Inyecta fe, Señor, a cada uno de nosotros. Inyecta fe. En el nombre de Jesús, llévanos a vivir lo sobrenatural. Señor, saca nuestras vidas del pozo de la desesperación, del pozo cenagoso. Saca nuestras vidas, Señor, de los grilletes, de las cadenas que el mundo, que el diablo puso sobre nuestras vidas. Rompe toda atadura, Señor. Destruye toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas. Haznos libres para creer cosas grandes y preciosas que has preparado para tus hijos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, creer. Danos fe, fe que crece. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que santifiques a tu pueblo. Haznos santos. Señor, haznos personas que vivan en santidad de forma natural, de forma espontánea. Oh Dios, y empieza a transformar nuestra mentalidad, de una mentalidad perdedora, de una mentalidad de esclavo, a una mentalidad de reino, Señor. Señor, yo te pido que actives esa metamorfosis en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en nuestra mente, Señor. Esa transformación, Señor, transforma nuestra mente para creer lo imposible en nuestros días, Padre, y aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Yo te pido, aumenta nuestra fe en el nombre de Jesús. Aumenta nuestra fe. Haznos creer las cosas que no son normales como normales en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, todo espíritu de pobreza que se vaya de nuestra vida. Todo espíritu de mediocridad, Señor, que se vaya de nuestra vida, Padre. Todo espíritu de derrota, en el nombre de Jesús, que se vaya de nuestra vida, Padre. Todo espíritu de miseria y de conmiseración, Señor, que se vaya de la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Y que empiece a venir un espíritu de osadía, de intrepidez, de conquista, de victoria, de triunfo en Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, si tú lo quieres, levanta tu mano y dile al Señor: envía sobre mi vida tu Espíritu Santo y lléname de esto. Lléname de esto. Yo lo creo, Señor, yo lo creo. Yo creo que soy un rey, una reina, un sacerdote, una sacerdotisa delante de Dios. Yo lo creo. Yo lo creo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Tus discípulos te lo dijeron de forma genuina, de forma honesta. Aumentanos la fe. Señor, nos falta fe. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, oh Dios. Oh Dios, queremos ser puertas para este mundo, puertas celestiales para esta generación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.